Hola, comenzamos un nuevo live en el ciclo Confianza y Decisiones. Hoy vamos a conversar con Lasse Paniceres, que es consultor en comunicación política y opinión pública. Él es licenciado en ciencia política, recibido en la Universidad del Comahue. Ha hecho la maestría en gobierno local en la Universidad de Quilmes y dirige la consultora Estudio Par Consultores. Muy interesante la mirada de Lasse desde la comunicación política, a ver cuáles son las claves de construcción de confianza, ¿no? Porque si hay actividad que muchas veces es vapuleada por cierta crisis de confianza, es la política. Hola Lasse, ahí te invito a compartir. Entonces vamos a ver qué nos dice Lasse acerca de la comunidad. Ayuda a que confiemos más en la política, porque tenemos que confiar para construir Oh, políticas. hola Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buen día. buen día, ¿cómo andás? ¿Todo en orden? Bien. Sí, todo en orden. Buenísimo. Como Bueno, verás, ahí cambié hacía el tu escenario presentación. tradicional. Cambié el Bien, escenario tradicional para algo más hogareño, sentado, más relajado. bien, perfecto, perfecto. Yo sigo acá paradito. Vos sabés que esto de hacer la torre realmente me hizo muy bien. En realidad me estaba haciendo muy mal estar tantas horas sentados y como hago muchas actividades online, cuando me di cuenta me pasaba 12, 14 horas sentado al principio de la cuarentena. Entonces inmediatamente armé la torre, solución total, Ah, genial. espectacular. Lace, ¿cómo andas? Ahí hice tu presentación, que sos consultor en comunicación política, opinión pública, colega politólogo. Ahí se te ve medio nublado, ¿eh? Recién en un momento se te veía bien, ahora se ve como nublado. Bien, para que voy a desconectar algunas cuestiones que tengo conectadas en internet acá. Que bueno, como decía en el vivo de Riorda. Ahí se te fue un poco la señal. Ahí se te fue, ahí está como enganchando. A ver, Ahí estamos. ahí está. Ahí se ve bárbaro. Sí, me Perfecto. pasé un poco a datos y vamos a hacer un mix acá entre las dos conexiones. Bárbaro. Vos sabés que antes de ayer hubo una tormentaza, a ver, sí, creo que viernes o jueves, no recuerdo ahora. Me parece que viernes. Y ayer todo lo que fue conexiones fue tremendo. Yo tenía que dar clases a la mañana y se me cortaba cada 3 minutos. Demoraba 30 segundos, volvía y por ahí se cortaba. Así que fue un problemón, pero son gajes del oficio, ¿no? A ver, ahí se fue. Bien, vamos a aprovechar para conversar con Lasse sobre la comunicación política, la confianza. ¿Cómo ves el tema de la confianza, Lasse? Y, y eso es una cuestión bastante crucial eh, en los estudios de opinión pública, porque cada vez vemos menos confianza hacia los dirigentes. Uh -huh. Y también vemos una dirigencia que tiene menos confianza hacia la ciudadanía. Entonces, esto conlleva un problema grande porque hace que la distancia entre gobernantes y gobernados sea este, cada vez más grande. Y bueno, con todos los problemas que eso conlleva, ¿verdad?
Ujú. O sea que también hay una percepción de desconfianza de dirigentes hacia los ciudadanos. Sí, hay mucho miedo también de la dirigencia hacia la ciudadanía, Ujú, porque esta cuestión de no animarse a rendir cuentas o, ujú, o de, o que le rindan cuentas por algo que prometió y no cumplió, teniendo los recursos para cumplirlo, porque distinto es que te cambie la coyuntura y tengas que destinar los recursos que tenías para el plan de deportes a directamente a una inacción. También vemos eso, que hay este, una situación donde no vemos instancias como las que vemos en los procesos electorales. Ese sería el mejor ejemplo, donde claro. en los procesos electorales vemos una excesiva o muy exagerada vinculación gobernante-gobernado, que eso se pierde en la gestión. Ujú, Y es más, se pierde y no se busca poner en valor de realizar algún programa como el municipio en el barrio, o ujú, la intendente, o un montón de experiencias que las he visto acá, les pongo el nombre genérico, este, ujú. que se han hecho, que son interesantes, que es donde el- el gobernante sale a visitar vecinos y a rendirles cuentas directamente en la puerta de su casa. Ujú. Pero eso generalmente a escala local ha pasado más que el intendente es una persona, digamos, de contacto, ¿no? De cercanía en general, por lo menos en los pueblos más chicos, donde hay más justamente estos criterios de vecindad, son más, digamos, integrales. Me parece que los intendentes salen un poco más al contacto y de alguna manera eso fortalece un cierto liderazgo caudillista. Esto es así, esto está cambiando. Eh, Como vos bien decís, en los municipios más pequeños la relación entre gobernantes y gobernados se achica mucho, porque el nivel de representatividad baja, es decir, la, la, en las grandes ciudades, qué sé yo, pensando en La Matanza, en la ciudad de Córdoba, Uh -huh. la proporción entre gobernante y gobernado es mucho más amplia, es decir, el criterio de representatividad es mucho más amplio. En los municipios más pequeños esa relación baja y baja también la cuestión territorial, la cuestión demográfica. Y entonces el intendente es un vecino, no es el intendente, Claro, es el intendente, es un vecino que hace de intendente, cuando en otras ciudades es un intendente, es un alcalde, o sea, está claro. alejado. Yo no creo a ver, que sea determinístico la cuestión de liderazgos caudillistas, porque Uh -huh. hay cuestiones más sui generis y cada municipio en particular va modificando este, su estructura, también su historia en cuanto a los liderazgos, a los partidos, etcétera. Uh Y -huh. acá, como bien me decía, me llegan mensajes por WhatsApp de gente que está mirando el vivo, me Ah, dicen que sí, ¿qué aclare dice? me dicen que aclare que el intendente es el primer paragolpe, dice un Ah, dirigente mira qué bueno. de acá de la provincia. Y bueno, sí, tiene razón, es cierto. Los dirigentes son la primer línea de combate, por así decirlo, o la primera referencia de la ciudadanía frente a los problemas. Eso también es Claro. interesante. Uh Y -huh. especialmente en los municipios pequeños, donde en vez de llamar a un 0800, a un 911, golpeamos la puerta del intendente, del funcionario de obras públicas, y le decimos, che, en la casa de Miguel se cayó un poste, vayan a arreglarlo porque eso es un peligro. Claro, Entonces, sale la cuadrilla casi en un modo de una película de Peter Seller, pero claro. para identificarlo, ¿no? Es el funcionamiento de los municipios más pequeños,
donde el nivel organizacional está mucho más reducido y la diferenciación de funciones, diría Almond y Powell, están concentradas en varias personas. Vos tenés en una figura, tenés el secretario de Desarrollo y el de Obras Públicas, y en otra figura tenés deporte, cultura y gobierno, y después tenés finanzas, que hace de intendente cuando el intendente está a licencia, y a su vez, tal vez, si el órgano es colegiado, tenga un cargo de concejal. Claro. O sea, los municipios argentinos tienen yo estudié la maestría en gobierno local, y lo que veíamos era, ¿no? Claro, y lo que veíamos es eso, que nosotros no tenemos un único sistema municipal, sino tenemos un sistema municipal en cada provincia es muy particular y cambia de una provincia a la otra. Sin ir más lejos, en tu provincia, las reglas para crear un municipio son una de las más laxas del país, y si vos te vas ahí al ladito a Mendoza, tiene los criterios de representatividad de los gobiernos locales son inclusive violatorios del fallo Rivademar y de la reforma de la Corte del 94. Entonces vos tenés esos dos grandes polos, y entre medio el resto de las provincias. Claro, claro, pero digamos que quizás lo que más asemeje a los municipios sea la cultura, ¿no? Si es que hay una cultura argentina. Viste que tenemos estas expresiones, ¿no? Permanentemente. Uy, los argentinos somos de tal modo. Generalmente es una mirada crítica, ¿sí? Un adjetivo crítico. Pero, digamos, ¿se ve eso reflejado en la cultura local? Digo, ¿hay alguna transversalidad que digas los comportamientos en torno a los intendentes, las alcaldías, para quienes nos escuchen desde otro lugar, son algunos comportamientos similares, idénticos en distintas provincias, en distintas regiones? Yo creo que hay dos componentes de comparación. Por un lado, la cuestión demográfica, la cantidad de habitantes, y por otro lado, la latitud, es decir, la posición geográfica del municipio. Esos dos componentes te van a ir dando rasgos comunes, y vos los podés ordenar en un eje cartesiano, hacer esa vinculación entre zona geográfica y tamaño del municipio. Vos vas a poder ir agrupando y vas a encontrar elementos culturales comunes, y que los veías en los eneros. Ahora con la pandemia lo vamos a tener suspendido. ¿A qué me refiero en verlo en los eneros? Todos los eventos culturales generalmente son en el verano. Es decir, acá en Río Negro, en Chubut, haces un evento cultural en julio y te van a ver los pingüinos, o en Chubut te van a ver la ballena, acá las ovejas. Por eso digo que los eneros determinan ese componente cultural tan fuerte, y ahí vas viendo cuáles son los elementos comunes que hay. Yo creo que, yo siempre lo he hablado con algunos colegas, que el folclore define cómo son los habitantes de esa localidad. Es decir, si vos tenés un folclore, y ese folclore va determinado a través del clima. ¿Por qué? Porque vos, a medida que te vas más al norte en el país, la base folclórica es más movida, es más rítmica, es más del baile, y mientras más al sur, nosotros tenemos nuestra base que es el loncomeo, tiene otra significación, el canto, el ritmo, el frío, y hay una influencia entre el clima, el folclore, y eso va a determinar por ahí, te va a ayudar a sacar elementos comunes en los municipios. Hablo de Argentina, tal vez el caso de Chile por ahí tenga cierto grado de hermanamiento, porque compartimos esta cuestión latitudinal,
que nos separa una cordillera, básicamente, pero en otros municipios, en otras alcaldías del Paraguay, del sur del Brasil, del Uruguay, no sé cómo sería la cosa, pero creo que hay esta cuestión de la determinación del tamaño del municipio, del gobierno local y de la posición geográfica. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, en Brasil, en el sur, se escucha un folclore muy parecido al nuestro. Muy parecido, por ejemplo, al chamamé, muy parecido a la cultura de campo, ¿no? De hecho, son los gaullos. Así que es muy, muy similar, hay bastante identidad. Lo mismo con Uruguay. Digamos que esto de las regiones está muy bueno ese análisis, porque identifica, y si te vas, suponte, al nordeste brasilero, claro, te encontrás con una música que es un toque más parecida a nuestras culturas del noroeste, aunque obviamente el diferencial enorme es la playa y del otro lado la montaña, ¿no? Pero hay ahí sin ser lejos de ser un experto en música, lejísimo, pero digo, escuchando parece que hay como una identidad similar, ¿no? Como que hay ahí notas similares. Y esto que decías me hace acordar a Montesquieu, que ya hablaba de justamente la incidencia que tiene el clima y el espacio geográfico en definitiva, o territorial, sobre los pueblos, ¿no? Cosa que también se ve quiénes son más conservadores, más revolucionarios, si se quiere, o rebeldes, más innovadores, ¿sí? Quiénes son un poco más tranquilos. ¿Ves algo de eso en nuestros territorios? Hay, digamos, pueblos más revolucionarios, están pensando más en los cambios y otros mucho más conservadores que se adaptan a las medidas que sean. Volviendo a esta cuestión del tamaño Uh-huh. de los gobiernos locales, hay mucho de eso. ¿Por qué? Porque yo recién te citaba a Almond y Powell, dos autores norteamericanos clásicos de la ciencia política, con este concepto de diferenciación de funciones, y que va a estar íntimamente determinado, decía Almond, por el tamaño de las poblaciones. Él cita un ejemplo de una tribu en Groenlandia no me sale el nombre de los nativos de Groenlandia, creo que son Unit, creo, no, ahora no se me viene bien el nombre, pero de los esquimales, Uh-huh. digamos, más conocidos mundialmente como esquimales. Y él cita ese ejemplo y después cita un ejemplo de una gran ciudad. Entonces, cómo las funciones están concentradas. Creo que los municipios más pequeños, los gobiernos locales más pequeños, van a tener una tendencia a ser más conservadores. Digo, una tendencia, no es que todos lo sean, Uh-huh. porque las funciones están mucho más concentradas e inclusive hay elementos que no vamos a encontrar presentes, como por ejemplo un fuerte desarrollo de ciencia y técnica. Lo vamos a Claro. tener mucho más Uh-huh. adaptado a la escala. A medida que va creciendo ese municipio en tamaño y en funciones, vamos a poder encontrar elementos de una mayor diferenciación de funciones. Acá me agrega este amigo dirigente los Inuit. Gracias Uh-huh. Juan, que está con el Google ahí a pleno ayudándonos. Muy Este, bien. Un abrazo a Juan. y, y, y a medida que estos municipios van creciendo y la diferenciación de funciones se va haciendo más evidente, vamos encontrando también cierto grado de tendencia al cambio, principalmente por algo que dice Fabio Kedlia, un diputado nacional Uh-huh. radical, especialista en ciudades, en territorio, que Fabio lo que dice es que la juventud es un factor esencial de la creatividad. Uno crea Uh-huh. hasta cierta edad y luego
va perdiendo esa capacidad de innovación. Entonces, estas ciudades más grandes, donde van a tener una base de menores de 45 años, mucho más grande que las ciudades más pequeñas, van a tener una posibilidad y una tendencia hacia la modificación del status quo, hacia la creación de elementos más del orden progresista, no en un sentido más político de la palabra, sino con Sino esta más idea cultural, ¿no? Más claro, con esta cultural, idea de la idea del progreso de los años 60, ¿no? claro, Con esa idea de progreso, un progreso más claro. orientado a una matriz industrial cultural. Claro. Es más, por ejemplo, una de las cuestiones que, que vamos viendo a medida que las ciudades van creciendo es que hay ciertos servicios que solamente se pueden dar en ciertas ciudades. ¿Por qué? Porque la escala te lo permite. Vos no Claro, podés poner un coworking en una ciudad de 2.000 habitantes, porque la van a usar las dos personas que se dedican a eso. claro. En cambio, si vos ponés una oficina de coworking en Córdoba, en la ciudad de Neuquén, y la base que va a necesitar acceder a ese servicio es mucho más grande. Entonces también está esta cuestión de que vos tengas toda esta base cultural que puede tender a la innovación y al cambio, y una base Ujú. demográfica mucho más grande que acceda y quiera usar ese servicio. Claro, totalmente. Hablando de coworking, el networking, ¿sí? Esto de trabajar en red, de cierta espontaneidad para ver si se puede trabajar juntos. Sería más o menos esa la idea, ¿no? Donde uno no necesita tanto tiempo para conversar a ver si hacemos algo juntos. Lo que necesita uno es saber que hay un trabajo determinado, un objetivo concreto, y de ahí en más empiezan las conversaciones, lo hacemos, dejamos de hacerlo juntos, otras tipo alianzas, podríamos decir. El networking requiere confianza, ¿no? ¿Y cómo se construye esa confianza? ¿Cómo la ves vos? Qué buena pregunta, Miguel, ¿eh? Sí, la construcción de confianza creo que es una de las cuestiones más complejas, porque lo fácil es destruir la confianza, pero todo el proceso de construcción tiene muchos ribetes arquitectónicos, es decir, Ujú. es casi como construir una casa. Y la destrucción de la confianza es tirarle una bola de demolición y la partís al medio. Creo que bueno, a ver, cómo construir confianza. Y por un lado es compartir una base muy rudimentaria y muy elemental de valores Ujú. culturales, éticos y morales en común. Ujú. En nuestro rubro, la tendencia es ver los valores políticos. Yo no creo que lo esencial sean los valores políticos, creo que es secundario y hasta prescindible los valores políticos, porque lo esencial en los vecinos, en los ciudadanos, son ciertos patrones que también está cruzado por algunas cuestiones de la opinión pública, como es el sesgo de confirmación, es decir, uno tiende a agruparse con personas que ya van validando su conocimiento Ujú. o piensan más o menos parecido a uno, y ese sería uno de los pasos más rudimentarios y elementales, como para decir, vamos a generar un vínculo de confianza. Claro. Y eso, bueno, es un proceso que va llevando su tiempo. Sin ir más lejos, el proceso que llevamos vos y yo, es decir, Ujú. de yo empezar a seguirte en las redes, empezar a dialogar con vos para tomar algún curso, empezar el curso, y bueno, si la cosa no funcionaba el primer día, yo a la segunda clase ya no iba más. Claro. Es decir, si yo no veía ciertos vínculos con vos en común, compartir ciertos valores, respetar tu conocimiento previo, que vos respetes el mío,
si no se dan esas cuestiones muy, muy básicas, no hay vínculo de confianza posible. Claro, digamos que se rompe muy fácil, ¿no? Sí, Siempre sí, estamos ahí nomás de que se pierda la confianza. Lo que no estamos ahí nomás de construir confianza, solo puede ser que algo nos llame la atención, ¿sí? Nos llama la atención, exacto. probemos, tengo una hora, es más o menos así la cosa. Tengo media horita, probemos, y si da, sigue media hora más y así. Qué difícil la época, ¿no? Sí, yo no sé si es de la época, yo creo que este, mm, eh, más que de la época es de un buen tiempo a esta parte, es decir, a medida que fue primando la lógica del individualismo, nos ha hecho cada vez más desconfiados y también en mi experiencia personal, por ahí, situaciones personales que me han hecho desconfiar. Hay gente que por Ujú. ahí de entrada entendió cómo era el vínculo de la confianza y se fue rodeando de personas que siempre fueron confiables y si vos le haces esta misma pregunta tendrá una opinión mucho más propositiva y optimista de Ujú. generar vínculos. Eh, Siempre mis amigos me gastan porque me dicen que a mí la cuarentena no me afecta, porque yo voy del trabajo a la casa, a hacer deporte y a la casa. Y, y así todo, cuando voy a los lugares de esparcimiento, que no voy muy seguido, y menos con la cuarentena, eh, soy bastante conocido y eso siempre me gastan. Dice, vos vivís adentro de tu casa y sin embargo salís y te conocen por todos lados. Claro. Y hay gente que todo lo contrario, en esta cuarentena está tan acostumbrada a tener una red de vínculos muy, muy fuerte que le ha hecho muy, muy mal. Ujú. Eh, yo, principalmente, el factor que me ha determinado han sido las mudanzas que, que he ido perdiendo y generando nuevos vínculos y perdiendo los vínculos anteriores por la distancia, por el tiempo. Eh, Claro. he perdido esa festividad latina de jueves, viernes y sábado, asado, salida y juntada familiar. Claro. Ha quedado reducida a la juntada familiar, porque viví un Claro. tiempo en Viedma, viví un tiempo en Mendoza, viví un tiempo en Villa Regina, acá una ciudad cercana, y ahora estoy Ujú. hace 5 años acá en General Roca. Y lo interesante, que eso también está bueno para ver en términos de opinión pública, es que uno, creo que hay un tema de Almafuerte que dice algo así, que uno cuando se Ajá. va, la ciudad deja de ser la misma. Es decir, es muy fea la sensación de volver al lugar donde vos te criaste y que en términos físicos, geográficos, físico-políticos, es el mismo lugar. Pero en términos de vinculación, no es más lo mismo. No es Claro. como ir a un lugar nuevo. Cómo la ciudad de a poco va teniendo ciertos cambios sociales, culturales, que uno se va 2 años y se da cuenta que la ciudad cambió, para bien, para mal, Claro. para bien de uno, para mal de uno, etcétera. Y esas cosas imperceptibles todavía nos cuestan verlas en términos de un estudio científico, social de la opinión pública. Claro, y ver también los impactos de tantas migraciones internas, ¿no? Que son interesantísimas. Migraciones positivas, podremos decir, porque voy por una oportunidad mejor, voy porque me gusta, no necesariamente porque soy expulsado por falta de trabajo o alguna negatividad en un lugar, sino porque busco una oportunidad. Hoy estamos más también dispuestos al cambio. No digo hoy en general, cuando decía época son, qué sé yo, los últimos 10 15 años, ¿no? Estamos como más dispuestos a movernos. Hay en ese sentido como una especie de búsqueda, ¿viste? Algo así como, che, y es lindo General Roca, así, bueno, me voy a ir a vivir un tiempo, es muy probable que esto pase, ¿no? Que uno diga, vamos a probar vivir 3 años allá, mientras haya un laburito, listo, y uno va. O qué sé yo, me voy a Jujuy y después volvés.
hay más movimiento. Sí, vos sabés que acá donde yo vivo, Ujú, estamos muy emparentados con Neuquén y siempre decimos que el Alto Valle es un rosario de ciudades, guardando cierta ujú, comparación con el rosario de la religión católica, porque vos sí. tenés sobre la ruta 22 un montón de ciudades de distinto tamaño y lo que va sucediendo es que las ciudades que son los núcleos más grandes van absorbiendo la migración interna de las ciudades más pequeñas, como ciudades como Cervantes, Maiqueo, Ingeniero Huergo, que son ciudades que no sobrepasan los 12.000 habitantes, Ujú, y esto va haciendo de modo tradicional, no es por una coyuntura de los últimos 15, 20 años, te diría que desde que yo tengo uso de ujú, razón, va pasando eso, que a medida que los chicos crecen, se mudan a Roca, se mudan a Villa Regina, se mudan a Neuquén, se mudan a Cipolletti. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos recién, la plaza es ujú, mucho más grande, las posibilidades son mucho más, y la capacidad de construir capacidades, valga la redundancia, ujú, es mucho mejor. Pero al sur de la provincia hay una región llamada la Línea Sur, ujú. una región muy bonita, muy poco poblada, donde su vinculación no es norte-sur, sino también es este-oeste. Entonces la gente de la Línea Sur o se va para la zona de Bariloche o se va para la zona de Viedma. Claro. Entonces tenemos en la provincia de Río Negro flujos migratorios constantes e inclusive a través del vínculo familiar hacen que Ujú, el tránsito sea constante, porque el fin de semana te va a ver a la abuela, a la mamá que quedó en el pueblo, decimos nosotros, claro. eh, y en la semana mantenés tu vida en la gran ciudad. Y a Ujú, su vez, el flujo de gente por productos y servicios en la zona del Alto Valle, en la zona de la línea sur, es fuerte. En la zona de la línea sur mucho menor por la cuestión de la densidad demográfica, la cantidad ujú. de habitantes, pero en la zona del Alto Valle es mucho más grande, inclusive está el fenómeno de vaca muerta, y vos ves sobre una ruta en muy mal estado, la parte más importante, un flujo de gente, producto de la necesidad de ofrecer productos y servicios muy, muy grande. Es Claro. un fenómeno bastante interesante porque mucha gente que vive en ciudades grandes no tiene la necesidad de moverse hacia otras ciudades y acá en el Alto Valle es casi una actividad laboral, la Claro. movilización de ciudad a ciudad. Y esto hace que impacte en lo que hablábamos al comienzo, de las distintas capacidades y la determinación cultural y social de estos gobiernos locales. A su vez hace que las sociedades sean, en algún sentido, un poco más aperturistas Ujú, al extranjero en ujú. términos del lugar donde reside, y también, por otro lado, dentro de las comunidades más jóvenes, exacerba la rivalidad entre ciudades. Claro. En términos, por ejemplo, deportivos. En términos deportivos, en términos de adolescencia y de noviazgo, ¿viste? No vayas Ajá. a tener una novia en Cervantes cuando sos de Huergo, porque prepárate. Eh, Claro, estas cuestiones territoriales y patriarcales que se mantienen, claro. se van deconstruyendo muy poco, pero se mantienen en esa órbita. Y por otro lado, la que vos decías, la órbita deportiva, Ujú, clásicos deportivos que muchas veces, desgraciadamente, terminan en hechos de violencia similares a los de los partidos nacionales. Durante claro. mucho tiempo hubo mucha rivalidad entre el Deportivo Roca y el Club Cipolletti, Ujú. y era prepararse para, más que el resultado deportivo, era ver qué hecho de violencia había. Esto creo que de un tiempo a esta parte ha mermado,
y bueno, por otro lado, hay otras rivalidades en otras áreas del deporte que es parte de otra faceta de esta vinculación que te digo en el Rosario de Ciudades del Alto Valle. Claro. Pero lo que sí se ve, o al menos yo tengo esa percepción, que es muy atractiva la zona. Digo, quienes viven en el sur, quienes viven en esa zona específicamente, tienden a quedarse, ¿sí? Tienden, porque además tienen movimiento, por esto que decís vos, ¿sí? Hay un movimiento constante, me gustó ese análisis de línea norte, línea sur y este movimiento este-oeste, me parece interesantísimo, porque claro, si uno está en movimiento, ¿para qué ir a las grandes ciudades cosmopolitas donde por ahí ya ese movimiento no es atractivo, sino que se convierte en toda una penuria, ¿no? Pasar, digamos, para ir al trabajo 2 horas arriba del auto o de un transporte público, se convierte en una penuria total también, ¿no? Las grandes ciudades. En cambio, acá en una de esas lo haces, pero en movimiento. Matizás entre zonas urbanas y rurales, campo. Lo que sucede es que yo creo que se mantiene esta idea de la penuria, ¿eh? Ujú. Principalmente en una parte de la Ruta 22, que hace poco el diario Río Negro hizo la cuenta, y la muralla china avanzó mucho más rápido que la construcción de la Ruta 22. Y hicieron la división de días, kilómetros, y bueno, le Sí, daba que los chinos eran más veloces con sus sistemas de prevención de ataque de mongoles. Eh, y creo que hay mucho de esto de una ciudad cosmopolita. Neuquén es una ciudad que junto con Cipolletti y le vas anexando migraciones, tenés cerca del 1.000.000 de habitantes o de un flujo de 1.000.000 de personas diarias o cercana al 1.000.000, ujú. y es bastante. Sí, a mí me impactó. Esta área metropolitana es bastante inviable y los proyectos urbanísticos están pensados se pensaron hace 15 años para la cantidad de habitantes que vamos a tener dentro de 5 años, y el problema es que era un proyecto urbanístico que era terminar en 5 y hace 15 años que no lo termina. Claro, mira vos. Sí, a mí me impactó mucho Neuquén cuando la vi porque realmente es un flujo de gente impresionante, un movimiento muy, muy poderoso, ¿no? Y el caso del área metropolitana de Neuquén, Plotier, Cenillosa, Centenario y las ciudades de Río Negro, Barra del Medio, Cipolletti, Allen, Ujú, es el núcleo poblacional más grande de la Patagonia. ujú. Y hay un flujo de personas y de recursos económicos que, dicen algunos especialistas, en algunos años rivalizará con la pampa húmeda en cuanto al poderío económico, en cuanto al Producto Bruto Geográfico, y creo que en esta discusión coyuntural que unos dicen sí va a ser, otros dicen no, no va a ser, en el medio la posibilidad de que sean y de prepararse queda en un segundo plano, cuando lo central para generar un buen vivir es, bueno, hagamos las obras, y si no nos transformamos en el Qatar de la Patagonia, bueno, por lo menos descomprimimos todos unos grandes flujos de procesos de concentración de personas y procesos de gentrificación que se van dando, y nadie le va encontrando una solución, o nadie se pone al frente de una gran política pública de urbanismo. Claro, interesantísimo. Yendo a la comunicación política más vinculada a los discursos, ¿no? Que por ahí también es un tema atractivo, lo que está pasando en el mundo actual. Incluso atractivo y difícil
de abordarlo sin que haya una cierta pasión también, ya sea para desacreditar lo que uno escucha o para fortalecer una idea. Pero digo, ¿cómo ves estos tiempos en el discurso político? Estos tiempos que se viven, ya hace unos años viene siendo muy fuerte este discurso del miedo, el más discriminatorio, ¿no? Se habla también del discurso del odio. ¿Cómo ves todo esto? Sobre todo pensando Eh, en los casos Trump, Bolsonaro, que tienen además su impacto fuerte, ¿no? Si bien tienen también un rechazo enorme, pero están bastante legitimados por grupos que ven en sus discursos incluso la diferencia positiva, ¿no? Vos sabés que hay un capítulo de Los Simpson donde el alcalde Diamante, yo creo que el emblema de la Realpolitik, crea todo un movimiento antimigración Uh -huh, para tapar un bache financiero, por crear un impuesto para una patrulla antiosos cuando solo habían tenido un solo oso. Es decir, en ese capítulo, que hace poco lo analizaron algunos consultores con Paul en la República del Spoiler, un uh canal -huh. donde analizan las series y los conceptos políticos. En ese capítulo tenés varias cosas. Por un lado, soluciones rápidas para un problema que está en boga en la opinión pública y querés salir de ese problema, como es esa idea del oso. Entonces, el alcalde Diamante dice, motivado por mi ira y por mi capacidad de gestión, anuncio la creación de la patrulla antiosos. Entonces, todos festejan y se soluciona un problema totalmente coyuntural que iba a ir cayendo a medida de los cambios en la opinión pública. Pero él hace esa acción. La hemos Claro. visto miles de veces, Sí. miles de veces. Las leyes Bloomberg, por ejemplo, Uh fueron -huh. un presidente como Néstor Kirchner que se vio sobrepasado por una situación coyuntural y cambió cuestiones muy, muy puntuales del Código Penal, movilizados por un estado temporal de la opinión pública, movilizados por una persona que luego cayó en desgracia por mentir sobre su título. Uh -huh. Totalmente salido casi Caricaturesco. de un capítulo Sí. de la pluma de Matt Groening. Exacto. La siguiente acción de Diamante es, tiene un bache financiero por esto, la gente se queja por los impuestos que le cobran, e inclusive hace un estudio de opinión pública para saber si la gente era más estúpida o más idiota, y le traen los resultados los asesores. Eso también es súper caricaturesco. Y luego anuncia, dice, no, los impuestos son caros por los extranjeros nos salen caros, entonces se arma toda una movida para expulsar a los extranjeros de la ciudad. Este capítulo tiene alrededor de 20 años, no es un capítulo nuevo, pero Uh -huh. cuando vos ves la lógica de una respuesta política fuerte frente a un problema coyuntural y una respuesta nacionalista frente a un problema financiero, vos empezás a ver, decir, esto yo lo vi, ¿dónde? Y lo veo en Trump, lo veo en Bolsonaro, que dice, el problema son los mexicanos, vamos a construir un muro y lo van a pagar ellos. Yeah. Bueno, Bolsonaro con toda esta política nacionalista, xenófoba, homofóbica, que curiosamente tiene apoyo en esos sectores que él discrimina. Es muy Yes. complejo. Pero esto no es de ahora. Yo en su momento, en el año 2007, siendo un joven estudiante de ciencia política, hice un estudio sobre los populismos de derecha, analizando el liderazgo del entonces recién electo presidente Nicolás Sarkozy,
y cómo ujú, había movimientos como Amanecer Dorado en Grecia, movimientos de extrema derecha anti-inmigración en Bélgica, o en Alemania o en Austria, que eran menores, pero iban ganando escaños en los sistemas de representación parlamentaria, ujú, y había estos discursos que parecían, en la opinión pública argentina no aparecían porque no había un liderazgo mundial con esta idea, ujú. pero ya estaba este germen en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace Trump, Bolsonaro? Capitalizar algo que existe. No es que ellos sean los malos de la película. Hay Claro. un... Sí, no son personas con las que, digamos, nos sentimos muy favorecidos, pero digo, eh, Ujú, lo que hay un desencanto muy grande y hay una gran parte de la ciudadanía que las distintas políticas públicas de gobiernos progresistas y conservadores no han logrado satisfacer sus necesidades, y se han volcado ante estos liderazgos mesiánicos y totalitarios que guardan mucha similitud con el ejemplo que yo te decía del alcalde Diamante. Es decir, claro. frente a un problema de falta de decisiones que beneficien a los habitantes de Springfield, como es el alza en los impuestos, vamos por una solución fácil, que es echarle la culpa a alguien, generar un enemigo externo o interno. Y bueno, acá durante los procesos militares hubo esta idea del enemigo interno, pero nos parecía normal en procesos no democráticos. Ahora Claro, surge en procesos democráticos esta claro. idea de un enemigo al cual eliminar para Mm, llegar a la tierra prometida. Porque inclusive todos estos liderazgos mesiánicos tienen ribetes bíblicos. ujú, Este, Hay gente que también fue a la montaña como Luther King, pero no con los mismos valores que Luther King. claro. Esta idea de ir a la montaña y que en la montaña vos te encontrabas a Dios y que Dios te daba la instrucción para guiar al pueblo. Bueno, justo no sé qué Dios fueron a ver estos muchachos, pero eh, medio que andaba enojado Dios por las Claro, instrucciones que le dio a estos líderes. Pero bueno, claro. hay en la opinión pública, en la Argentina lo empezamos a ver, hay Ujú, liderazgos que tienen buena recepción en algunos canales de televisión y es representativo del amplio espectro político, no es algo de los movimientos conservadores de la derecha, mm, parte de la izquierda también ve en algunos movimientos totalitarios ujú, cierto grado de representación y cierto grado de simpatía. Algo que antes nos parecía cosa del pasado, ujú, que líderes antidemocráticos se presenten en elecciones libres, hoy en día es aceptado, valorado y tienen una concepción, que es lo que diría el amigo Mario Riorda, de rockstar. Son tipos que tienen muy buena aceptación en los adolescentes, en los posadolescentes, en todos sectores este, que, que nunca vivieron o tal ujú, vez transitaron sus 2, 3 primeros años en gobiernos no democráticos. ujú. Interesante, ¿no? Porque entonces lo cierto es que hay que mirar la sociedad siempre. ¿Qué está pasando en la sociedad para que se den los fenómenos? Porque viste que también existe esta idea en las personas, sobre todo que no están ligadas al análisis de la comunicación, de la opinión pública, de las estrategias de poder, de que alguien como desde arriba está, digamos, con una especie de marionetas moviendo el poder y una cosa concentrada, que en una de esas puede pasar algo similar, pero lo cierto es que la sociedad va teniendo esos cambios y van generando a veces desde abajo, increíblemente, ¿no? Sí, yo creo que en realidad todos estos movimientos totalitarios, digamos,
pseudo nacionalistas, porque, digamos, embanderan un concepto nacionalista bastante berreta, lo que van haciendo es interpretando, como vos decís, ciertas demandas de la sociedad y van viendo que esas demandas encajan dentro de su esquema de valores. Entonces, parafraseando a Mosca, a Pareto, Mitchell y Waldman Saldi, hacen de su interés particular el interés general, pero con Tal cual. cierta connivencia entre el clima de opinión y mis valores. Es decir, estos líderes siempre tuvieron más o menos esos mismos valores. Lo que pasa es que la Claro. sociedad no los lograba identificar o tenía cierto grado de rechazo a esas formas de liderazgo. El caso de Bolsonaro, Bolsonaro es un outsider de la política que lleva 20 años en el Congreso. Claro. O sea, se vende como outsider, pero es más insider que Totalmente. que Joe Biden, que Biden está en el Congreso de los Estados Unidos desde el año 81, 78, por ahí. Claro. Pero es eso, es lograr este concepto de la teoría de las élites, era el concepto de Mosca, Pareto y Mitchell, de mostrar Sí. su interés particular como el interés general, y justamente este interés particular y general, que hay vincularidad en la coyuntura, es bastante nocivo para grandes mayorías y para Claro. todos los movimientos que se van gestando en las grandes urbes, todos los movimientos liberales por ampliación de derechos, en algún sentido entran en colisión con estos liderazgos, como, bueno, también hay que decirlo, como el liderazgo de Putin guarda mucha relación con el liderazgo de Donald Trump. Y en este espectro hay líderes que se quieren parecer, pero no les da la talla, como el caso del premier Boris Johnson, que no logran esta espectacularidad o esta tinelización, diría José Pablo Feynman, de la política que logran Trump, Bolsonaro, Putin, y algunos líderes de segundas, terceras líneas que también tienen una visión que a mi entender es bastante payasesca, pero lo cierto es que tiene un anclaje de una base electoral muy, muy grande que los ve a ellos como, volviendo a lo que decía hace un rato, como liderazgos mesiánicos. Sí, incluso con cierta capacidad de movilización, ¿no? Que quizás uno diría la aceptación en la opinión pública como, digamos, algo que no se ve, que solamente se ve a través de la profesionalización de encuestas, etcétera, pero que si no, no se ven la calle. Sin embargo, hoy se ven las movilizaciones en la calle, ¿no? Tienen Sí, capacidad de movilización, de acción. sí, sin ir más lejos. A ver, en marzo decíamos que Trump perdía, tranquilo. En julio decíamos que Trump perdía, tranquilo. En octubre decíamos que Trump perdía, tranquilo. En noviembre, el día anterior, decíamos, Biden gana, pero de taco. Más, Biden es el Messi, es el Barcelona del 2010. Y en su momento Trump se entró a acercar y todos los que decían Go Biden empezaron a hacerse los distraídos, a apagar el pack de datos. Y lo cierto es que esta persona que nadie la quiere, entró a hacer una muy buena elección en muchos estados y lo cierto es que si bien como es victoria por colegio electoral, tiene otros ribetes de elección indirecta, muchos estados que supuestamente se ganaban de taco, se ganaban fáciles, se ganaron por muy poquitos votos. Y por muy poquitos votos son elecciones mucho más reñidas que la elección a intendente que puede ser en una localidad acá del Alto Valle. Es decir, hubo estados del norte que
que la definición estuvo en menos de 5.000 votos. Claro. O sea, súper pareja. Y encima una de cuando las vos, elecciones, la elección con más electores activos, ¿no? También. exacto, y cuando vos vas viendo esas mini fotos, es decir, cuando vos vas haciendo zoom en los distintos estados y empezás a escuchar que Trump grita fraude, y en algunos lugares es creíble esa idea, es creíble, porque fueron elecciones muy reñidas, donde como no tienen el mismo sistema de votación que nosotros, hay gente que vota por correo, gente que vota antes, tenés distintas oleadas, entonces crece una fuerza, después decrece, va creciendo la otra, y la elección de Trump es preocupante. Ahora todos están tranquilos porque ganó Biden. Yo soy mucho más crítico, digamos, porque la gente que apoya a Trump automáticamente no va a dejar de apoyar estos movimientos que inspiró Donald Trump, y se va a pasar a apoyar a Joe Biden. Es decir, este caldo de cultivo, este tipo de opinión pública se va a mantener. Y el tema es que la logre capitalizar otra persona, y tal vez mucho más radicalizada que Donald Trump. Porque a pesar de lo que hacía de la boca para afuera Donald Trump en su política interna, en la gestión, fue una persona muy conservadora, es decir, fue el primer presidente desde, no sé si, creo que tenemos que ir más atrás que la segunda presidencia de Clinton, que no aumentó la presencia militar en el exterior y no impulsó seguir combates en frentes en Medio Oriente o en otros lugares donde tienen presencia militar. Es decir, no es un loco Trump, no es un loco, es un loco discursivo que representa ciertos valores nocivos, pero cuando le toca gestionar es un empresario, es un businessman, no es un improvisado que va a querer un día ir a cerrar el Parlamento. No. Es una persona que se maneja en las reglas de la democracia, en las reglas administrativas de la democracia, no las reglas de la democracia en general, sino en las reglas administrativas de la gestión del Estado. Hizo con algunos ribetes y con todos sus bemoles una política de empleo norteamericano, bajó el nivel de desempleo con cifras récord, es decir que hizo cosas, no es que era un loco descabellado que estaba sentado arriba del botón rojo, diríamos los que miramos mucho la Guerra Fría. Le contamos a la gente más joven que nos escucha que la noción de ese botón rojo es el sistema de armas nucleares para atacar a la Unión Soviética. Esa era la fantasía de las películas y de los medios en la época de la Guerra Fría. Buenísimo, Lasse. Vos sabés que estamos llegando a los 60 minutos, 11:59, y me dan ganas de seguir conversando y escuchándote. Buenísimo enfoque, me encantó. ¿Qué libros nos sugerís? 2 libros y nos vamos con esa sugerencia. 2 libros. Dale, pará que me voy a ir a la Biblia, que la tengo acá. Dale, buenísimo. Buenísimo. Bueno, para ya que estamos en movimiento de la zona, ¿sí? Acá estamos. Y ya que hablamos un poquito de geopolítica, podríamos decir un clásico, mirá, un clásico de Brzezinski, que fue asesor de los demócratas en geopolítica, el gran tablero mundial, y en cuestiones de más de comunicación política, que lo debo estar leyendo, por eso no lo tengo a mano, No pienses en un elefante, de George Lakoff. Qué bueno. Está muy interesante para ver cómo se arman los marcos conceptuales. Espectacular. Ha sido un live excelente. ¿Qué te pareció a vos? A mí me encantó, me encantó.
Es Estuvo buenísimo bueno, porque esto, yo ¿no? lo que pensaba en la previa era de qué voy a poder hablar en una hora, Claro, y hablamos de todo y podemos seguir. totalmente. Así que dejamos ahí en agenda. Perfecto. Un abrazo, Dale. felicidades, muchas gracias por el espacio, y el año que viene seguramente me voy a sumar al curso de storytelling que por razones de agenda y de energía no pude hacer ahora. Buenísimo. Para ustedes también, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que venga lo mejor. Abrazo grande, la C. Igualmente. Chau, Chao, chau. chao, chao.